Cordial saludo, mi nombre es Alirio Eduardo Magacha, soy estudiante de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, de la sede Kennedy, en el sur. Pues el día de hoy les voy a hablar de los hitos históricos de desarrollo dominante y la implicación de la sociedad actual en estos mismos. Primero que todo, ¿qué significa o a qué conlleva este tema? Conlleva a que los países llamados desarrollados o potencias mundiales emergen el poder a aquellos países bajo un subdesarrollo. Esto conlleva unas consecuencias que les permiten a los países o a los grandes países o las grandes potencias llevarse los recursos y que estos puedan enriquecerse a costilla de los países llamados subdesarrollados, como podemos decir que todos los países de Latinoamérica que ya están en desarrollo, están en el camino, en ese transcurso, en esa transición, digámoslo así, como Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Brasil, todos los países latinoamericanos. En este momento voy a hablar concretamente de los hitos a través de la historia hasta la fecha de hoy, en los pues que han sido como más importantes o más relevantes. Hablamos de que en el siglo XVI se da la época del descubrimiento. Los países dominantes construyen un tipo llamados periferias, que eran países a los alrededores de estos, y las potencias eran llamadas centros o metrópolis. Esto conllevaba a la división internacional del trabajo y pues a través de los años conlleva a que las periferias exportaban sus recursos naturales hacia las potencias. Estas potencias industrializaban estos productos o estas materias naturales y estos eran devueltas para las periferias y eran pagadas a un alto costo, mucho más de lo que ellos mismos las estaban vendiendo a los precios naturales, la materia prima natural. A mediados del siglo XIX se da en la instauración de las primeras repúblicas liberales, en donde las clases dominantes se les facilitaba mantener el poder sobre todo lo que eran los indios, los negros y los mestizos. Y estas personas eran sometidas a trabajos forzados con conseguir el progreso de estas mismas potencias. Explotación de la mano de estas personas. En el año 1919 se dio el famoso Tratado de Versalles, en el cual se estipula o se estimula la repartición de las colonias por todo el mundo y se fija el mandato como el derecho internacional aplicable a los territorios coloniales. En el año 1949 se da la era del desarrollo, donde el presidente Truman, en el cual habló pues de la palabra desarrollo y la palabra subdesarrollo, en la cual comenzó hablando de lo que era el subdesarrollo y se refirió como la etapa previa al desarrollo, y el desarrollo como los esfuerzos y la cooperación de los demás países para llegar al llamado desarrollo. En 1960 se dio la teoría del despegue por Walrauster, el cual decía que todas las sociedades en su camino al desarrollo económico pasaban por 5 etapas.
estas 5 etapas fue la 1, sociedad tradicional; 2, precondición para un ambiente presostenible; el despegue; el camino a la madurez; y por último, la etapa de alto consumo masivo. Como reflexión puedo decir que todo esto anterior demuestra que la División Internacional del Trabajo solo ha permitido el aumento a la brecha de desigualdad entre los países ricos y los pobres, permitiendo que las brechas siempre a lo largo de los años sean más grandes en sus recursos, en su economía, en su tecnología, en todo. Adicionalmente, los países periféricos han seguido dotando a las grandes potencias con sus recursos naturales. Un claro ejemplo, como Colombia, que exporta lo que es café, allá los industrializan y los envían de nuevo a Colombia para venderlo mucho más costosos. O en Venezuela el petróleo, que los venden a un precio muy bajo. Y pues también estas exportaciones como pago, también son como un pago financiero a deudas que se han generado a través de los años. Deudas que son increíblemente altas. Pues obviamente los países se vuelven dependientes a estos. Y pues personalmente pienso que el desarrollo está basado en la unión de todos los países o en país individualmente, y que debe haber una igualdad para que todos progresen y pues todos puedan salir adelante. Muchas gracias.